Vamos a comenzar ahora una clase en donde vamos a trabajar el texto de manera vectorizada. Es decir, el texto deja de ser texto y se convierte en una imagen, así como el rectángulo, o la elipse o un polígono. Es decir, que tenga puntos de ancla y a través de esos puntos de ancla pueda modificar su forma. Generalmente a esto le llamamos convertir un texto en trazado. También se utiliza mucho en edición editorial cuando necesito mandar a imprimir un producto y no sé si mi proveedor tiene las mismas tipografías, las mismas fuentes que tengo instaladas en mi computadora. Para no tener problemas con fuentes que no coinciden, lo que hago es convertir el texto en vector o convertirlo en trazado y de esa forma se comportaría como una imagen, como un dibujo. Vamos a ver cómo entonces vectorizamos los textos. Creamos un documento nuevo. Vamos a agregar dos tipos de texto. Vamos a agregar un texto a modo de título y un texto de párrafo. Vamos a crear un párrafo. Bien, este texto de título le vamos a dar más tamaño. Le vamos a hacer un cambio de color para que lo puedan identificar de manera más simple. Este también le vamos a aumentar el tamaño. Bien, tenemos dos tipos de texto, un texto en línea y un texto de párrafo. El objetivo de este tipo de vectorizado de texto es muy simple. Quiero que mi texto no se modifique si traspaso este documento a otra computadora o a un proveedor, en el caso de que esto lo quiera imprimir. O sea, necesito que mi texto se mantenga siempre, o mi diseño se mantenga siempre igual a como lo hemos creado, que no se modifique al ser reemplazado o al ser llevado a otra computadora. Por ejemplo, acá tenemos el texto con una fuente. Es probable que esta fuente que acabo de escoger solamente la tenga yo instalada en la computadora y mi proveedor no la tenga. Cuando él abre este documento, cuando se lo envíe, como no tiene la misma fuente instalada, esta fuente sería reemplazada por otra y me cambiaría el diseño completamente, ya no sería el mismo diseño. Veamos cómo convertir un texto a vector. Simplemente seleccionamos el texto, vamos a hacer un duplicado para ver las diferencias, hacer un duplicado. Seleccionamos el texto, presionamos el botón derecho y tenemos esta opción que dice crear contornos. Esta es la frase correcta, crear contornos. A partir de ahora esto ya deja de ser una fuente y se convierte en un dibujo, igual como cuando utilizamos el rectángulo o la elipse o la estrella u otras formas poligonales. Acerquémonos al texto. Este es el texto normal, que sigue siendo texto, pero este es el texto vectorizado. Si se fijan, ya tiene puntos de ancla, es decir, que podría tomar con la selección directa un punto de ancla. Vamos a tomar un par, por lo menos ahí, y lo podemos estirar y hacer una modificación en la fuente. Por ejemplo, vamos a tomar este de aquí, estos puntos de ancla, y los vamos a estirar. Vamos a tomar estos puntos de ancla y los estiramos. De esta forma puedo hacer modificaciones que en la fuente original no puedo hacer. Vamos a tomar acá algunos puntos y vamos a hacer cambios en su tamaño, en su forma. Por ejemplo, esta R la vamos a hacer más larga. Generalmente así comenzamos a dibujar algunos logotipos. A veces cuando mis logotipos se basan en alguna fuente, trato de que estas fuentes no sean como la fuente normal, que tenga algún tipo de modificación. Para eso la convierto a vector y comienzo a trabajar a través de los puntos de ancla. Ahora, el problema es que esto ya no lo puedo reemplazar. Es decir, si quiero cambiar la palabra por otra, quiero hacer una corrección ortográfica, agregar una tilde, es imposible hacer porque ya no es un texto, ahora es un dibujo. Un dibujo como el rectángulo que tenemos acá al costado. El texto de arriba sigue siendo texto, es decir, lo puedo tomar nuevamente con la herramienta de texto, lo puedo seleccionar y puedo escribir otra frase, otra palabra. Sigue siendo texto. Pero el de abajo dejó de ser texto y ahora es un vector. Vector con puntos de ancla. Veamos el caso del párrafo. En este párrafo seleccionamos el bloque, la caja, y con un clic derecho lo convertimos a contornos. Crear contornos es la frase exacta que ha usado siempre Adobe Illustrator para pasar un texto a vector.
En algunas ocasiones ustedes escucharán, sobre todo las personas que trabajan en el tema editorial, que a este proceso se le llama pasar a curva. Bueno, eso corresponde a un programa distinto al que nosotros usamos, que usa ese término. Nosotros el término que usamos, el término real, es crear contornos. Tomamos un texto y cuando ustedes presionan el botón derecho, esta es la forma de convertirlo a vector, con la frase que dice crear contornos. Ahora, estos textos que acabo de crear, que ya son vectores, están agrupados los textos. El único inconveniente es que ya no puedo hacer una edición a modo de texto, es decir, no puedo cambiar palabras, ni agregar puntos, ni tildes. O sea, ya dejó de tener funcionamiento de texto. Otra característica de este texto es que automáticamente lo agrupa, es decir, si hago un clic derecho lo puedo desagrupar y podía mover las fuentes de manera independiente si quisiera cambiarlas de posición o de ubicación. Vamos a agruparlo nuevamente. Lo ideal es que esté agrupado, porque si lo manejamos vamos a hacer un control G, lo ideal es que esté agrupado porque si, imagínense, manejar esta cantidad de letras en desagrupado, vamos a desagrupar, se me desarmaría todas las frases, todas las palabras, todos los bloques. Así que es ideal que siempre el texto en contorno se mantenga agrupado para que no se cree una confusión o no se me desarmen las palabras, que se mantengan siempre unidas mediante un grupo, lo mismo que tenemos acá. Esta sería entonces la forma de convertir textos a un vector o un trazado. Hemos aprendido de una forma muy práctica y sencilla cómo pasamos textos de una forma normal, que es un texto, a lo que sería un vector o un trazado. La palabra clave es crear contornos. La encontramos cuando presionamos el botón derecho encima de un texto o de un párrafo. Crear contornos lo convierte automáticamente en un dibujo, como nuestros dibujos de círculos, polígonos, rectángulos. Es decir, a partir de ahora o a partir de ese momento el texto ya es editable a nivel de puntos de ancla. Con la herramienta selección directa podemos tomar sus puntos, modificar, corregir o crear una nueva versión para una palabra, como vimos en el ejemplo, que estiramos algunas partes de los textos y nuestra frase cambió completamente, cambió el diseño de la palabra. Es recomendable este tipo de trabajo para todo lo que es producción a nivel de impresión, sobre todo impresión e imprenta. Recordemos que no siempre nuestros proveedores tienen las mismas fuentes que usamos nosotros en nuestra computadora. Y ese cambio puede ser dramático para un diseño. Si nos reemplazan nuestras fuentes, nuestro diseño ya deja de ser el mismo diseño. Es modificado y obviamente sería un gran problema. Traten de practicar, de usar este sistema, sobre todo si van a usar el tema de impresión con un proveedor.